estudio de los genes. La genética médica, que es lo que nos interesa ahora, va a ser el estudio de la etiología y la patogénesis de las enfermedades genéticas. Esta ciencia se va a encontrar muy relacionada con la genómica, la cual uno de sus más importantes datos e investigaciones se dan en 2003, donde el programa de genoma humano logra identificar más de 25.000 genes humanos. También con esta investigación se identificó que las personas tenemos un 99% de similitud de nuestro código genético, y este nada más va a variar cada 200 o 500 pares de bases. También contamos con diferentes bases de datos, como lo son GenReviews. En esta va a haber una información clínica detallada de aproximadamente 700 afecciones congénitas. En esta también vamos a tener criterios de diagnóstico y un manejo de estas afecciones. Tenemos también la GTR, la cual nos va a brindar más de 48.000 pruebas de identificación para las afecciones congénitas, y también nos va a dar instrucciones para la recolección de las muestras. Así como nos va a dar tantas pruebas, nos va a brindar los beneficios y las limitaciones de cada una de ellas. Por último, tenemos DOMIN, la cual es un catálogo de genes y fenotipos que nos va a ayudar en la identificación de síndromes basado en los rasgos característicos de estos. En DOMIN va a haber alrededor de 15.000 genes registrados y 5.000 condiciones clínicas. Para continuar con las anomalías cromosómicas, estas van a ser anomalías que se van a encontrar recurrentemente en las enfermedades genéticas. Empezando con los cromosomas, cada persona debe de tener 46 cromosomas, 23 provenientes del padre y 23 provenientes de la madre. El cromosoma se va a dividir principalmente en tres partes: en brazos cortos, que van a ser identificados por la letra P, brazos largos, que se va a identificar con la letra Q, y un centrómero, que va a ser lo que va a unir estos dos brazos. Para nombrar eucariotipos se usa la base del Sistema Internacional para Nomenclaturas Citogenómicas Humanas. La principal parte se va a dividir en tres, empezando por el número de cromosomas, que esta se va a contar según el número de centrómeros que haya en el cariotipo. Y continuando con el cromosoma sexual, por ejemplo acá 46XX, quiere decir que hay 46 cromosomas y es un paciente femenino. El tercer punto va a describir cualquier variación. En este ejemplo podemos ver 47XC21. Aquí ya tenemos una variación donde ya hay un cromosoma extra, por eso es 47, es un paciente masculino, y el cromosoma extra es el 21. En casos de anomalías específicas, vamos a encontrar otros dos puntos extras. El cuarto punto sería una abreviatura estándar donde se va a identificar qué es lo que ocurrió. Y el quinto punto se va a anotar cuál es la banda afectada. En este ejemplo podemos ver que hay 46 cromosomas, es un paciente femenino, hay una duplicación en el cromosoma 5, aquí vemos la abreviatura estándar, y las bandas afectadas las vemos acá, que son la banda del P14 al 15.3. ¿Qué podríamos hacer una generación de que sería en el brazo corto? Podríamos decir que fuera esta sección. Eso es lo que representaría el P14 al P15. Se van a dividir de dos formas, en base a su número de cromosomas y en base a su estructura. Empezando en base al número de cromosomas, tenemos las trisomías autosómicas, que van a representar aproximadamente el 50% de todas las anomalías cromosómicas. Estas van a deberse por una no disyunción. La disyunción es el emparejamiento de estos
o la separación de ellos en la meiosis. Con la disyunción se puede haber dos resultados: que no haya copias, la cual resultaría en monosomías, y la que en este caso nos interesa, que es cuando resultan dos copias, que nos dan trisomías. La no disyunción se puede dar en tres maneras: cuando el cromosoma no se empareja correctamente, cuando la separación de estos es demasiado temprana, o cuando no hay una separación, que es cuando se quedan sin unas copias. Bueno, el riesgo de las trisomías va a aumentar según la edad, sobre todo a partir de los 35 años o más. En esta gráfica de la prevalencia de trisomías según la edad, podemos identificar las tres trisomías más comunes y también cómo estas empiezan a aumentar a partir de los 35 años, cuando lleva una relativamente baja prevalencia, y aumentan drásticamente sobre todo a los 40 años o más. Y podemos notar cómo la trisomía 21 desde el inicio ya tiene una prevalencia bastante alta. Esta aumenta demasiado drásticamente a partir de los 35 años hasta los 40 o más. Continuando con las tres trisomías más importantes, tenemos para empezar la trisomía 21, una trisomía que no va a ser letal en su totalidad y va a ser la más común. Esta trisomía va a dar el síndrome de Down, se va a representar por esta trisomía en el 95% de los casos, mientras que se puede dar por una translocación robertsoniana en un 3 o 4% de los casos y por mosaicismo en de 1 a 2% de los casos. Nos dice que las mujeres con síndrome de Down van a ser fértiles y que estas van a tener un tercio de su descendencia va a padecer de este síndrome, mientras que los hombres con síndrome de Down por lo regular van a ser estériles debido a que sus espermas van a ser más débiles. También se dice que en el 30% de los casos los fetos en el segundo trimestre van a mostrar una malformación importante que podrá ser relevante en una ecografía. La trisomía 18 en el segundo rango de trisomías más comunes va a tener una prevalencia de 1 cada 2000 embarazos, mientras que nacidos vivos va a tener una prevalencia de 1 cada 6600 casos. Esta diferencia se debe a una alta letalidad en la trisomía 18. Los que lleguen al tercer trimestre van a tener un restringimiento del crecimiento, por lo cual la mayoría va a llegar a nacer con menos de 2500 gramos. También se dice que la trisomía 18, la mayoría, más del 50%, llega a fallecer en la primera semana de nacidos y su tasa de supervivencia de un año es de solo un 2%. La trisomía 13 va a mantener una prevalencia de 1 cada 5000 embarazos y nacidos vivos van a ser 1 cada 12000, al igual que la trisomía 18, la trisomía 13 va a tener una alta letalidad. Esa trisomía se resalta porque da el síndrome de Patau, el cual el 80% de los casos se va a deber a esa trisomía y el 20% tras una translocación robertsoniana. En este caso se dice que el 40% de los nacidos vivos va a sobrevivir durante una semana, mientras que los que lleguen a sobrevivir un año va a ser solamente una tasa de un 3%. Continuando con las anomalías por estructura, vamos a encontrar 5 tipos principales, empezando por las deleciones. Esta va a decir que va a faltar una porción del cromosoma. En la microinserción, va a haber una parte que se va a duplicar. La translocación
va a ser un reordenamiento del DNA. Por ejemplo, van a escogerse dos cromosomas y este pedazo se va a ir a este otro pedazo. Va a haber de dos tipos, que son los recíprocos, donde va a haber un intercambio por igual, y el robertsoniano. Este va a ser solamente en cromosomas céntricos, como del 13, 14, 15 y del 21 al 22. Tenemos también el isocromosoma. Este van a constar en dos brazos Q o P que van a estar unidos debido a un rompimiento del centrómero. Van a estar los diferentes brazos, pero no va a haber un centrómero. Y el número 5 son las inversiones, en el cual va a haber dos rupturas por cada cromosoma. El material en este se va a invertir. Tenemos de dos tipos: el pericéntrico, donde ambos brazos P o Q van a rotos. Tengo este ejemplo donde ambos brazos Q están rotos, tienen un pedazo y estos van a intercambiar. Mientras que en el paracéntrico, dos brazos va a haber dos rompimientos. En el paracéntrico va a haber dos rompimientos en uno de los brazos, ya sea P o Q. Por ejemplo, aquí estoy haciendo también un ejemplo en Q, donde tiene dos pedazos y estos se van a intercambiar, se van a invertir. Como siguiente punto a tratar, vamos a tener los modos de herencia, que estos nos van a decir que un trastorno monogénico o mendeliano va a ser una mutación de un gen en una parte específica de este mismo. Y se nos dice que se van a clasificar o a subdividir en los siguientes subtemas, que son autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al cromosoma X y Y, y como otras menos frecuentes vamos a tener a la herencia mitocondrial, a la disonía uniparental, a la impresión y a la expansión de trinucleótido repetida. Vamos a tener que un gen va a ser una secuencia en el ADN que va a codificar para una proteína en específico. Vamos a tener 23 pares de cromosomas, que 22 van a ser somáticos y uno va a ser sexual. En los cromosomas se necesitan dos para formar un alelo, que estos alelos pueden ser homocigoto, que necesitan del mismo gen para ser igual. O sea, dos dominantes o dos recesivos, y un heterocigoto necesita un dominante y un recesivo. Ahora, en los rasgos vamos a tener que pueden ser dominantes, recesivos y codominante. En los dominantes se necesita solamente un gen para expresar la enfermedad en la criatura, mientras que en el recesivo se van a necesitar necesariamente que el padre y la madre sean portadores de ese gen para que se exprese en el niño. En el codominante vamos a tener que van a funcionar por igual, se pueden combinar. Por ejemplo, en los grupos AB, donde la madre es A y el padre es B, pues se juntan y con ese gen hace que el resultado sea un grupo sanguíneo AB. Okay. Ahora, en el fenotipo vamos a tener que van a ser las características físicas que se presentan en un individuo, mientras que en el genotipo va a ser la expresión en el gen. Siguiendo con la heterogeneidad, vamos a tener como diferentes mutaciones en un mismo gen pueden dar inclusive mismas características fenotípicas. Se van a dividir en dos, que va a ser la alélica y la fenotípica, que la alélica va a ser la mutación en un mismo gen y este va a tener diferentes presentaciones, como lo es la fibrosis quística, que se dice que tiene más de 2000 mutaciones y que esto afecta en la severidad de la enfermedad. Mientras que la fenotípica va a ser en el mismo gen la mutación, pero de diferentes estados. Va a tener una diferente mutación en un mismo gen. Por ejemplo, en estados los trastornos esqueléticos, como lo son la condroplasia. En la herencia autosómica dominante nos dice que la persona tiene un 50% de probabilidad de ser portador si tiene un gen dominante. Esto se explica con las leyes de Mendel. En la primera, que es la de la uniformidad,
que, por ejemplo, si el padre va a tener su gen dominante, pero la madre tiene un gen recesivo, pues tiene un 50% de probabilidades de que el hijo salga con esta malformación, bueno, con esta alteración. En la segunda nos dice que, por ejemplo, si la mamá y el papá tienen un gen dominante, es mucho más probable, 3 de 1, de que salga el hijo con la alteración genética. O sea, técnicamente que tenemos que va a tener 2 dominantes, y también puede salir recesivo, pero aún se corre el riesgo. Como características tenemos a la penetrancia. La penetrancia nos dice que va a ser la proporción en la que se puede expresar esta mutación. Por ejemplo, si de 10 nacidos, 8 tienen una enfermedad dominante, la proporción va a ser 8 de cada 10, entonces va a ser la intensidad. Y también esto se refiere a cómo algunas generaciones saltan esta enfermedad, que es lo que les digo con la segunda ley de Mendel, que pueden ser recesivos, porque cada uno de los padres va a tener un gen dominante, pero también uno recesivo, entonces no se puede no expresar. En la expresividad vamos a tener que va a ser la severidad con que la enfermedad o la mutación se va a expresar. Puede ir desde leve hasta grave. En el caso de la esclerosis tuberosa, como ejemplo. Y por último vamos a tener al gen codominante, que va a ser lo que ya les expliqué, lo de los dos alelos que pueden formar un mismo fenotipo. Se combinan y forman un mismo genotipo. Y la edad paterna avanzada nos dice que después de los 40 años va a tener una mayor posibilidad de mutación espontánea, genética espontánea, que nos va a influir en el factor de crecimiento de fibroblastos 2, el 3, y también pueden haber alteraciones en la trisomía 21, que es lo del síndrome de Down. Son más propensos a. Ahora bien, hablando de la herencia autosómica recesiva, vamos a tener que se necesitan 2 genes afectados, recesivos, para que se pueda expresar la mutación. Igual se explica con la misma tabla de Mendel, que ya se los había explicado. Y pues vamos a tener que, como errores comunes, vamos a tener los innatos en el metabolismo, y en esto va a haber, uno de estos, el que afecta, es la fenilcetonuria, que va a ser una mutación en la proteína, en la frecuencia PHA, que para esto es necesario, para que no ocurra esto, tanto en el feto como en la mamá, necesitamos mantener un balance durante todo el embarazo, e inclusive si la persona ya nació afectada, se necesita tener un estricto control en su proporción en el cuerpo, en el metabolismo, que tiene que ser de entre 2 y 6 microgramos por decilitro, para que no ocurran afecciones mayores, afecciones más graves. Ahora, en la consanguinidad se nos dice que es, obviamente, cuando 2 personas que son familiares intentan tener un bebé, pues obviamente está ligado a muchas anomalías genéticas. Si son de primer orden, como son primos hermanos, tienen un 50% de posibilidad. De segundo orden, un cuarto, y de un tercer orden, un octavo. Como siguiente punto tenemos la herencia ligada al cromosoma X y al cromosoma Y. Pues como recordemos, el hombre está conformado por un cromosoma X y un cromosoma Y, y una mujer por 2 cromosomas X. Entonces, en cuestión de la herencia ligada al cromosoma X, nos dice que los hombres van a ser más propensos, sobre todo, a expresarlo, porque la mujer aún puede suprimirlo, porque aún tiene otro gen X que lo puede suprimir, esa enfermedad, esa mutación. Mientras que el hombre, al tener solo una X, pues es como a fuerzas que se va a expresar en él si hay un gen dominante. No, un gen recesivo, perdón. Se nos dice que también casi todas estas van a ser recesivas. Como ejemplo, vamos a tener el daltonismo, la hemofilia A y B, la distrofia muscular,
de Duchenne y de Becker. Y en cuestión de la ligada a la Y, afectan principalmente nada más a los hombres, porque son los únicos que tienen Y, y tienen problemas en la espermatogénesis. Siguiente punto, herencia mitocondrial. Nos dice el libro que solamente las mitocondrias solamente le heredamos de parte de las mamás. Como tal, los espermas no llegan a la mitocondria al momento de la fecundación, por lo tanto solamente vamos a tener mitocondrias heredadas por la mamá, lo que nos da que va a afectar por igual a ambos sexos. Sin embargo, si se llega a expresar después, el hombre pues ya no lo va a volver a tener, o sea, ya no lo va a expresar, mientras que la mujer aún lo puede seguir expresando. Ahora, vamos a tener una heteroplasmia que pueden afectar a las células normales y a las anormales. Lo único que va a depender de eso va a ser de su expresión, va a ser una expresión variable. Un ejemplo de una herencia mitocondrial son las neuropatías de Mens. Como últimos puntos vamos a tener el triplete del DNA, que esto nos va a decir que según la primera ley de Mendel, los genes no son afectados cuando se transmiten, salvo si tienen mutaciones. Una vez que mutan, hay diferencias en el tamaño, en la función y pues en la estructura. Y un ejemplo de esto sería el síndrome de la X frágil, que afecta a los niños dándole unas características específicas. En la parte de la disonía uniparental hace referencia a cuando se le da los mismos genes de un solo padre. Estos no tienen afecciones salvo si afectan a genes específicos, a cromosomas específicos como son el 6, el 7, el 11 y el 16. Y pues pueden tener consecuencias neurológicas. Ahora, en la impresión hace que el gen no esté expresado. Sin embargo, va a tener una expresión y una estructura diferente, pero pues no va a estar expresado. Ahora, en la herencia multifactorial nos dice que, no solamente depende del gen como tal, sino también de factores ambientales. Y para que esto ocurra se necesita exceder un umbral. El umbral es como así, y es como una campana de Gauss. Y por acá está el umbral, o sea que todo esto es lo que puede afectar al gen en cuestión de la herencia multifactorial. En último punto tenemos las pruebas genéticas, que se nos dice que es recomendable hacer en todas las mujeres embarazadas una adenaucleopatía prenatal y un examen genético prenatal también. Sin embargo, se utilizan distintos exámenes para como corroborar si hay alguna alteración genética, que es un análisis citogénico en el cigoto, una inmunofluorescencia in vitro y también un análisis microarray cromosómico. Si quieres, estos exámenes se van a realizar principalmente del líquido amniótico y en las vellosidades coriónicas. Si se necesita algo más específico, se va a mandar a hacer un PCR. Listo, eso es todo, bye.